Ayer tocamos, así por arriba, ¿sí? Y tiene que ver con el Consejo Escolar de Chivilcoy. Ayer lo hablábamos con Constanza Alonso porque, en definitiva, Fuerza Patria terminó consiguiendo los 3 lugares que estaban disponibles para el Consejo Escolar. Es decir, a partir de diciembre, los 3 consejeros escolares que van a jurar, que van a ingresar, pertenecen a Fuerza Patria. Quien encabezó la lista de consejeros escolares de Fuerza Patria es Jessica Cofré, que nos ha venido a visitar nuevamente. Ya lo había hecho en campaña, creo que ni siquiera en campaña, antes de... Sí, habíamos empezado a charlar con ella y bueno, y ahora va a tener la posibilidad junto a sus compañeros. Recuérdame, Germán Guzmerote, Jessica y Jacquelina del Prat. Jacquelina del Prat, ahí está. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por venir ante todo. A todos y todas. No me acordaba de Jacquelina. Bueno, la verdad que ayer lo charlábamos con Coti también, ¿no? Una elección muy buena de Fuerza Patria que por el porcentaje les permitió ingresar a ustedes 3. A nosotros 3, sí. Bueno, las repercusiones, las sensaciones, obviamente, de lo que es esta victoria y también, bueno, la posibilidad ahora de poder ingresar al Consejo Escolar. Sí, sobre todo, digamos, las primeras repercusiones tienen que ver con, bueno, los resultados que nos acompañaron, que era lo que sentíamos en realidad en la calle, o sea, y también, digamos, la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? O sea, ya uno proyectaba posterior al inicio de la campaña qué función uno querría desempeñar, cómo la llevaría adelante, ¿no? Y ahora, bueno, con lo cierto de ya ser candidatos electos y proyectando el trabajo con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Exactamente. Bueno, el análisis del resultado, Jessica, digo, amén de los números en sí y de la alegría, ¿no? Obviamente por los resultados, también hay un mensaje detrás de este resultado, ¿no? Sí, nosotros creemos que, bueno, las urnas, la ciudadanía habla, se expresa, la forma de hacerlo es con el voto, te da el voto, el visto bueno cuando así lo cree y también, digamos, acompaña a la oposición cuando es necesario, cuando se presentan, digamos, candidatos que son capaces de representar convicciones, pensamientos, ideales, y bueno, y a partir de eso la sociedad no se expresa. Y la importancia de tener representaciones en la lista de representatividad de distintos sectores, como era nuestra lista, de tener personas que sean idóneas en las áreas en las que aspiran, como creemos que éramos los 6 candidatos a consejeros escolares, o sea, todos hablábamos en primera persona con conocimiento de lo que son los establecimientos educativos y la realidad educativa de Chivilcoy, así que acá no había nada improvisado, ¿no? Hay un abordaje con conocimiento de causa a lo que aspiramos. Por supuesto que sí. Bueno, y además van a tener otra responsabilidad. Bueno, todos los puestos, todas las funciones tienen responsabilidades, ¿no? Pero bueno, ustedes también acá ingresan la gestión, que por ahí en el Consejo Deliberante no se puede por el hecho de ser oposición. Bueno, sí se puede gestionar de afuera, de hecho lo han demostrado también, ¿no? Pero quiero decirte que también en el Consejo Escolar ingresa la gestión. Sí, acá lo más importante, digo, que hay que destacar es... entre todas, una de las funciones más importantes que cumple el Consejo Escolar, digamos, es quien representa a la comunidad, ¿no? Entonces, representa y comunica, mantiene esa comunicación con el Ministerio de Educación y a partir de eso tiene que garantizar el trabajo con celeridad, con transparencia y bueno, ahí tenemos un importante trabajo, considero yo, para poder trabajar sobre aquellos aspectos que creemos que no tienen esa cercanía, hablábamos la otra ocasión cuando vinimos, ¿no? La cercanía con la comunidad, uno no puede representar aquello que no conoce, uno no puede expresar las necesidades de quienes no hablan en primera persona con los principales actores educativos, así que a partir de ahí, con el conocimiento de la realidad, realizar las gestiones pertinentes y por supuesto, más que nada, democratizar ese consejo escolar, ¿no? Que se ponga en debate, que se lleve sobre la mesa las problemáticas, quitar los individualismos, puesto una construcción colectiva. Nosotros apostamos a la construcción colectiva en pos del bienestar de la sociedad. Y va más allá de una frase que uno pueda mencionar, es nuestra intención, para eso trabajamos, para eso apostamos a este proyecto que nos representa y que lo que queremos lograr es eso, ¿no? Ser la representación de la sociedad, escucharlos y a partir de ahí gestionar. ¿Qué le está haciendo falta a nuestras escuelas, de acuerdo a vuestro parecer? ¿No? Después de adentro seguramente se van a interiorizar mucho más, ¿no? Pero hoy, ¿qué sentís que les
que le está haciendo falta a nuestras escuelas? Mira, yo creo que partiendo ante que nada esto, ¿no? Esta mirada crítica y constructivista de decir, bueno, a ver, esto está hecho, muy bien, ¿qué falta por hacer? ¿Qué recorrido nos queda? La realidad es que podemos enumerar una cantidad de problemáticas, desde insumo, infraestructura, cuestiones de gestión que tienen que ser acompañadas, sobrecargas por la no resolución de las problemáticas que se presentan desde las escuelas al consejo escolar, incentivar la participación de las familias, de la realidad escolar. O sea, el trabajo es mucho, va a ser arduo, pero creo que tenemos lo más importante, que es la formación para eso, las ideas y las convicciones y sobre todo las ganas, ¿no? Sí, y además también tienen la diversidad, ¿no? Me refiero a únicamente con vuestros 3 candidatos, que ahora son consejeros escolares electos, la diversidad en trabajar, te diría los 6, en realidad, ¿no? Los 6 que conformaron la lista, de trabajar en distintos ámbitos, en distintos establecimientos, conocer diferentes realidades, porque la escuela no es una sola realidad. No. Las realidades, o sea, la realidad transversal dentro de las escuelas atraviesa todos los niveles y modalidades. Sí es cierto que esta diversidad lo que va a permitir es poner sobre la mesa y debatir al menos, digamos, no quedarse solo con una mirada, sino tener la diversidad de voces y del conocimiento de las distintas realidades. Cierto es que la problemática que vos podés encontrar en el nivel inicial difiere por mucho de las problemáticas del nivel secundario. Entonces, ahí es donde está la relevancia, primero, de hacer un relevamiento sobre las condiciones y las cuestiones a mejorar. Segundo, trabajar sobre eso en la gestión, que es parte que le compete al Consejo Escolar. Y, por supuesto, en todo ese proceso de inicio a fin, garantizar la transparencia de lo que se realiza. O sea, eso es fundamental, es ser responsable, ¿no? Idóneo no solamente a la hora de gestionar, sino de transparentar en qué se utilizan los fondos, cómo se gestiona, qué cosas se solicitan, cómo se administra. Son funciones que competen al Consejo Escolar, a los distintos consejeros, pero que, como bien decís vos, la responsabilidad recae sobre los 6, pese a que alguno administre un área y otro otra. Tiene que haber un contralor sobre lo que se realiza. Pero no, por supuesto. Ahora, qué amplia se volvió la educación, Jessica, ¿no? Digo, sí. Pensar que, bueno, cuando arrancó era educar a los niños, las niñas, con el correr del tiempo y también por nuestras realidades sociales. Hoy, fíjate, el Consejo Escolar se tiene que dar respuesta a la parte alimentaria, a la parte de transporte, entre tantas otras, ¿no? Infraestructura. Sí. Por ahí la infraestructura, si querés, va de la mano con la educación, pero tener que asegurar la alimentación, tener que asegurar el transporte, el recurso humano, el material de limpieza, digo, se volvió muy, muy amplio. Lo que pasa es que todo parte de la visión que se tenga, ¿no? Esto es una visión con concepción de derechos, es garantizar derechos, no es solamente cumplir responsabilidades. Lo que se garantiza con todas estas cuestiones que vos mencionás es el acceso a derechos que niños, niñas, adolescentes y adultos mayores tienen, y que la educación se pueda leer críticamente o no, es el reflejo de la sociedad, refleja la realidad que transitamos, y hoy la realidad es muy cruda. La verdad es que nadie puede escapar de esta realidad que nos golpea a todos, algunos muchísimo más, por supuesto, pero nadie se escapa de esto. Y en realidad quienes somos docentes y estamos frente a grupos, escuchamos y sentimos en primera persona las realidades que se viven. Entonces, a partir de ahí, corresponde, digamos, en algún punto que los organismos que tienen dichas funciones dentro de sus responsabilidades lleven adelante la gestión más transparente, idónea y con un trabajo más fuerte, ¿no? Local, mirar esto, prestar atención. Y a su vez no es solamente verlo, que existe, o identificarlo, sino gestionar para tratar de resolver esas necesidades. El hecho de que se incrementen los comedores escolares nos habla de algo puntual y no es menor. No, en absoluto. Estamos hablando de la alimentación de niños, adolescentes y de lo que eso significa, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que tener una mirada seria, reflexiva y problematizadora de la realidad que nos atraviesa. Y la escuela no escapa de esto. O sea, en todas las familias hay niños
o niñas o jóvenes que están dentro del sistema educativo. Entonces, de alguna manera, cada uno representa en esos ámbitos la realidad que viven en sus casas. Bueno, volvemos, ¿no? O sea, la escuela también refleja estas realidades. Sí. O sea, por ejemplo, tener varias escuelas con jornada completa es porque algo ahí se está necesitando. Digo, ¿viene bien para la educación, para la enseñanza? Sí, pero también para cubrir otras necesidades. Sí, porque sin duda las escuelas con jornadas completas tienen, digamos, algunas áreas que no se dictan en una jornada simple, que pueden ser atractivas en algunos casos, pero también es cierto que cubren otras necesidades. Garantizar el desayuno, el almuerzo y la merienda, claro, que no es menor. Y bueno, ese desayuno, ese almuerzo y esa merienda tiene que ser, por supuesto, de calidad para que, digamos, los niños que en ese caso transitan gran parte de su día, si vos te pones a pensar, 8 horas del día se lo pasan dentro del establecimiento, en contacto con los docentes. Imagínate la realidad que esos docentes pueden leer, ¿no? Digo, docentes, no docentes, directivos, todos los que están dentro de las escuelas. No solamente de la educación de la ciencia, sino de la contención. En muchos casos, sí. Sí. Que por ahí se encuentran las familias o no se encuentran las familias. Sí, y esto creo que en la otra ocasión hablamos, ¿no? Cuando uno detecta problemáticas y se trata de dar abordaje, qué importante es que tengan, digamos, alguien que responda, porque la escuela también es cierto que en distintas situaciones tiene un techo hasta donde puede llegar. Y de ahí la relevancia de que los otros organismos que tienen que dar respuesta estén a la altura de las circunstancias para poder dar curso a esas necesidades que, digamos, que se están reclamando. Jessica, ¿se puede trabajar con todos desde el Consejo Escolar? ¿Es posible? ¿Hay que convocarlos? Cuando digo con todos me refiero a sindicatos, gremios, comunidad educativa en general. Por supuesto, o sea, la democracia de alguna manera nos exige o nos interpela para la participación. Cuanto más pluralidad de voces, más autocrítica al momento de tomar las decisiones, ¿no? Y cada área, cada sector, cada participación suma. Lo mismo en el Consejo Escolar, o sea, estamos hoy, ¿no?, a 3 meses de poder empezar a desempeñar la función, y difícilmente podamos pensar hoy cuál será el resultado de ese día en las primeras reuniones, en las sesiones previas y que vayamos a tener, porque se supone que no podría haber un armado previo antes de poder llevar sobre la mesa cómo vamos a trabajar, a dónde vamos dirigidos, qué es lo que queremos lograr. Y creo que tendríamos que trabajar todo por la función que nos fue delegada a través de la ciudadanía, por las mejoras en todos los aspectos que se puedan hacer. Y ahí es donde tenemos que dejar un poco el individualismo, el egoísmo y empezar a pensar en colectivo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para nuestras escuelas? ¿Qué es lo mejor para nuestra ciudad? Y apostar desde ahí, trabajar duro con esto, dejar de lado, digamos, estas individualidades que tanto daño nos hacen y que lo vemos, ¿no? El individualismo no lleva a ningún lado. O lo construimos entre todos o no lo sostenemos, ni siquiera lo que teníamos. Sí, por supuesto. Bueno, el Consejo Escolar también tiene que funcionar de esta manera, de manera colectiva. Debe funcionar y debe estar a la altura de las circunstancias de poder resolver, si no es con los recursos que tienen, con las gestiones a realizarse, desde lo mínimo indispensable, que yo te estoy diciendo tizas, por ejemplo, que en muchas ocasiones se ponen en responsabilidad de la cooperadora o de las docentes o de los docentes, a cargo de cuestiones que tienen que ser resueltas de otra manera. No hace mucho nosotros recibíamos el insumo en el establecimiento desde cuadernos, lápices para los niños, y hoy no pasa. Entonces, esas cuestiones hay que mirarlas. Y pensarlas, reflexionar en torno a eso, decir, bueno, a ver, no eran recursos que no se necesitaran. Cualquier docente que está dentro de la escuela sabe que hay muchos niños que no pueden costear un cuaderno. Sí. También muchos docentes saben hoy, los que están en funciones, lo que hacen para administrar las tizas. Hasta cuándo la utilizan, lo chiquita que quedan y que terminan casi escribiendo con los dedos porque es un recurso que falta. Ni hablemos, como vos mencionaste, de los artículos de limpieza. No hay escuela que no reclame que los artículos de limpieza no alcanzan. Y difícilmente con esta realidad que nos atraviesa se pueda poner, digamos, la responsabilidad en las familias de que provean de eso a la escuela. No es su responsabilidad. No, es muy difícil. Es muy difícil. En algunas comunidades es muy difícil. Y es muy difícil también para quienes tienen que hacer ese pedido porque no tienen manera de responder, pedirlo.
Nosotros los docentes tenemos una formación en donde nos situamos de esa manera mientras estamos dentro de la escuela para tratar de garantizar un montón de cuestiones, ¿no? Trabajamos para eso, nos formamos para eso, nos capacitamos para eso. Y realmente es muy triste tener que acudir a las familias cuando quienes tienen que responder no lo están haciendo. Y además dejan expuestos las fibras más íntimas de una no respuesta, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas muy chiquitas, esto que te menciono, una tiza. O sea, no tendría sentido tener que estar problematizando que te provean de tizas o tener que comprarlas, ¿no? Tenemos un presupuesto, hay que administrarlos, como administramos en nuestro domicilio, bueno, en este caso vamos a administrar un presupuesto que es, digamos, de la comunidad y hay que tratar de velar y trabajar incansablemente para que eso se haga de la mejor manera. Hay una cuestión también, sí, que podemos analizar, que tiene que ver justamente con a quién se gestiona. Y se gestiona en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Ahora, la cuestión es también que la provincia de Buenos Aires está reclamando recursos a Nación. Sí. La provincia de Buenos Aires, de un tiempo a esta parte, ha dado mucha respuesta a educación. Y la cuestión es, bueno, hoy se gestiona en la provincia y la provincia está reclamando fondos. Seguramente parte de estos fondos tienen que estar destinados a educación. Sí, pero yo creo que el tema no está en tema de gestionar más recursos, sino de cómo se gestionan los que tenemos. Los que tenemos. Los que tenemos. O sea, ya ni siquiera yo estoy hablando de ampliar el presupuesto, sino de ver a qué se destina. Y a ver, esta pregunta es una pregunta que la sociedad, digamos, puede hacerse. ¿Sí? Porque de alguna manera el Consejo Escolar tiene, como yo te decía anteriormente, la representación de la comunidad y tiene que tener, digamos, acceso a la información de cómo se gestiona, cómo se administra. Nosotros somos administradores que fuimos electos, y digo, ya me pongo como candidata electa, ¿no? En esto, y nuestra función es esa, administrarlo. Y hay presupuesto que se puede utilizar, que no necesariamente tiene que venir de provincia, sino que es un presupuesto que está disponible para la utilización en estas pequeñas cosas, como te estoy mencionando, por ejemplo, una tiza. Después, por supuesto, grandes obras insumen mayor gestión, que incluye desde las grandes obras, decimos, por ejemplo, como mencionábamos hace un ratito, el comedor escolar. El comedor escolar va a incluir desde lo simple, que puede ser un tenedor, hasta el cocinero que va a estar a cargo, ¿no? De ese nuevo comedor escolar. Entonces las gestiones son muchas y atraviesan un montón de cuestiones. Pero vimos, porque lo notamos, y esto te comenté, que hay nuevos comedores, que sí, la provincia está dando respuesta a esas necesidades que hoy por hoy tristemente se están manifestando, ¿no? En la realidad. Entonces hay que acompañar eso con gestión y con trabajo arduo, que creo que tanto yo como mis compañeros, que quienes fuimos electos en este caso, estamos dispuestos a dejar todo nuestro conocimiento y nuestro trabajo, ¿no? Un trabajo incansable para poder gestionar de la mejor manera los recursos que tenemos, administrar lo que hay, ¿no? Y escuchar las necesidades. En la entrevista anterior hablamos de que parecía ilógico, ¿no? Que en algunos establecimientos sobrara y en otros faltara. Y eso habla de administración. No era necesario ampliar el presupuesto, sino que es necesario conocer esa realidad y a partir de eso administrar. Cada realidad, como dijimos hace un ratito, es distinta. Tiene distinta comunidad, tiene distinta cantidad de estudiantes, distintas cantidades de docentes, no docentes. Entonces, a partir de ahí es donde hay que hacer esa lectura y saber qué es lo que necesita cada uno. Y no se replica de una escuela a la otra. No se puede hacer, digamos, con carbónico uno para lo mismo para la otra, no. O sea, hay que conocer y eso hay que estar cerca, no hay otra manera. Hablando de estar cerca, bueno, fue una de las premisas también, ¿no? Sí. Que mencionaron en la campaña, de estar en las escuelas, de recorrer las escuelas, de comunicarse directamente desde el territorio para ver qué es lo que se necesita justamente para esta optimización del recurso. Sí, exactamente, y además para el conocimiento de las realidades. Imagínate que nosotros vamos a administrar establecimientos en donde están habitados por personas que tienen que conocernos y que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que saber, digamos, cuáles son las problemáticas que tiene y para eso tenemos que estar cerca. Encerrados en el Consejo Escolar no vamos a poder hacer esa lectura, no hay manera. Uno puede verlo en primera persona, el reclamo que se hace a través del sistema, digamos, en donde se elevan los reclamos del establecimiento. Cuando vos habitás la escuela, podés dar cuenta de que eso sucede.
lo ves a diario y sabés lo que implica. O sea, que falte, por decirte, que falte un vidrio en una ventana, sabés lo que implica. Y ahí es donde rápidamente tiene que darse respuesta. Y acá también no hay que pensar un poco quiénes son los proveedores, cómo se llevan a cabo las licitaciones, qué tipo de arreglos se realizan, con qué presupuesto, a dónde abocar un presupuesto o el otro. A ver, acá esto es importante, ¿no? Enfocarse en la cercanía con los establecimientos, porque a partir de ahí uno puede tomar decisiones. Y todas esas decisiones no tienen o no deberían tener que ver con otra cosa más que no sea con la administración eficiente, por supuesto, transparente y responsable de los recursos que son de todos. Hablando de los recursos que son de todos, mira, se me vino a la cabeza otra cuestión que tiene que ver, siempre hablando de la educación, ¿no? Que tiene que ver con el fondo educativo. Sí. Fondo educativo que el municipio ha destinado para varias cuestiones inherentes a la educación. Sí. Con entrega de recursos económicos, para alguna obra, o me refiero a obra de infraestructura, ¿no? Para algún viaje incluso educativo, también para adquirir materiales. Digo, acá también tiene que haber comunicación con el municipio, digo, para que esto no se pierda y que no haya sido hasta este año por una cuestión política. Por supuesto. Aparte, ¿quién mejor? Digamos que quien se supone que está en cercanía con los establecimientos y representa a la comunidad educativa para poder decirte qué necesidades hay en qué lado. O sea, estas cuestiones, ¿no? Ninguna necesidad es más importante que otras, pero cada una tiene su estatus. Entonces hay que abordar cada una y será responsabilidad de nosotros ver cómo llevamos adelante esa gestión y esa administración, con conocimiento. Acá es donde vuelve a caer esa cercanía, es imposible. No, o sea, es un círculo que volvemos al punto en el que partimos. Si vos no conoces las realidades, esa administración va a ser, como muchas veces, al mismo establecimiento, para algo que podría resolverse de otra manera, y lo necesario termina siendo pospuesto o sobrecargado en la responsabilidad de alguien más, como mencioné, por ejemplo, una tiza, un papel higiénico, que estamos hablando de cosas muy básicas. O sea, imagínate en un sistema educativo en donde una tiza no se le provea. Es casi te diría, nuestro instrumento de trabajo. ¿Y sí? ¿No? Entonces, preocupa y asombra, ¿no? Cómo no se puede dar respuesta en estas cuestiones tan simples. Jessica, voy a hacer una pregunta porque la verdad que desconozco, pero hay así como una especie de transición, digo, porque ustedes ahora como consejeros escolares electos tienen que empezar a interiorizarse. Es verdad que asumen en diciembre, ¿viste? El verano es más tranqui como para empezar a interiorizarse, pero bueno, si bien pueden tener contacto, diálogo con algún consejero actual, pero no es lo mismo tener el diálogo que la práctica, que saber cómo están funcionando cada una de las áreas o comisiones. Sí, mira, yo creo que en realidad nosotros asumimos el 10. Sí, será trabajo individual de cada uno de nosotros, hacer un trabajo previo, que estamos, por supuesto, ya organizados previamente como para poder tener un abordaje de la normativa. O sea, todo esto está escrito dentro de la normativa, lo que yo te estoy mencionando. No hay improvisación en el discurso, sino que tiene que ver con las cosas que están escritas y que por lo tanto tienen fuerza, ¿no? Tienen fuerza porque la normativa prescribe de alguna manera. Ese trabajo probablemente sea un trabajo que hagamos cada uno de nosotros y en conjunto, que tiene que ver mucho también con la formación nuestra docente, ¿no? Este trabajo sistemático de abordaje, de interiorización, y además yo quiero creer, ¿no?, en la buena voluntad de quienes habitan en pos de la comunidad educativa de Chivilcoy, que pondrán a disposición todos los estados administrativos anteriores a nuestro ingreso, y será también de un trabajo interesante, ¿no?, llevar adelante para lograr consensos, porque sin duda la conformación del Consejo Escolar va a requerir de eso, ¿no?, de debates, de reflexiones y de consenso sobre todas las cosas. Y creo que es lo más interesante y el poder que hoy más se manifiesta, ¿no? No solamente somos, digamos, uno más que suma, total, la decisión ya está tomada previamente. Hoy, el 10 de diciembre, vamos a hacer 3 consejeros escolares
por Fuerza Patria y otros 3 que ya están dentro de las funciones. Entonces, bueno, puede haber líneas en común, pero puede un montón que no, como esta que te menciono, ¿no? La administración de los recursos y un montón de otras cuestiones que van a ser tenidas que abordar y poner sobre la mesa y problematizada y llegar a resultados. Transición previa, por lo pronto, sería muy pronto asegurarte, no, pero sí va a haber, exacto. Siempre es el periodo después del 10 de diciembre hasta, exacto, ¿no? Sí va a haber un trabajo que tiene que ver con nosotros para poder estar a la altura de lo que por supuesto ya venimos haciendo y es lo que expresamos con respecto a nuestra candidatura, del por qué queríamos aspirar a estos cargos y bueno, ya ahora fuimos electos, así que con más razón vamos a tener que estar a la altura de lo que se espera de nosotros, de lo que nosotros creemos que podemos y trabajar incansablemente para eso. Jessica, bueno, primero agradecerte nuevamente por haber venido. Gracias por estar este ratito con nosotros en la mañana del centro. Queríamos también tener tu palabra después de lo que fue esta victoria, bueno, ya como consejera escolar electa, ¿no? Bueno, o sea, ya arrancó el trabajo, como recién decías, y en diciembre ya comenzará más de manera formal. Bueno, obviamente saludar también a tus compañeros, que en cualquier momento les va a caer la invitación, avisales, para seguir charlando con ustedes y con ellos también. Y obviamente para que la comunidad de Radio del Centro y la comunidad educativa de Chivilcoy ya empiece a conocer también a sus nuevos consejeros escolares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias por venir. Jessica Cofré con nosotros aquí en la mañana del centro, consejera escolar electa de Fuerza Patria, quien encabezó la lista, de hecho, en estas legislativas 2025. Hacemos una tanda y vuelve la mañana del centro.